de hacer, cómo deben ser, apoyarlas para entrar a una vida social normal. Esperamos que esta conversación y el corto de ficción les haya servido a ustedes para reflexionar de que realmente todas las personas estamos expuestas al VIH-Sida y que debemos cuidarnos para no contraer esta enfermedad que puede ser mortal. Ahora vamos a ir a unos mensajes y luego vamos a hablar sobre las nuevas formas de esclavitud que hay en el mundo. Feliz Navidad, feliz Navidad. Kadosh, al servicio del pueblo de Dios para la expansión de su reino. La primera tienda cristiana donde encontrará productos de Israel, accesorios de danza, prédicas, cuadros proféticos, música, joyas, camisetas, libros proféticos, libros de intercesión, libros de guerra espiritual, libros de crecimiento espiritual y mucho más. Nuestro local, Residencial Bolonia, 3 cuadras abajo. Teléfono 268-2301. Kadosh, al servicio del pueblo de Dios para la expansión de su reino. Así cumple el alcalde de Managua. Ha beneficiado a centenares de personas con el proyecto Operación Milagro. Miles de managuas aprenden a leer y escribir. Centenares de familias han sido favorecidas con títulos de propiedad. Lleva salud a los barrios. Protege el medio ambiente. Construyó el paso a desnivel. Desarrolla obras de progreso en todos los barrios. Construye el primer estadio nacional de fútbol. Así avanza Managua. Ahora Managua es más capital. Alcaldía de Managua, con las manos limpias. La esclavitud pareciera ser un tema muy lejano en el tiempo y también muy lejano en nuestro país y en otros países del mundo. Desafortunadamente no es así. La esclavitud ha tomado nuevas formas muy grotescas, muy inhumanas y que afectan muchísimo a la población de nuestro país y de muchos países del mundo. Les presentamos una entrevista sobre el tema con el sociólogo Manuel Ortega. La esclavitud ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. La idea que a muchos se les viene al escuchar la palabra esclavitud es el tráfico de personas de color negro y su explotación en el trabajo. Pero la realidad es que a raíz de los cambios en la sociedad han surgido nuevas formas de esclavitud. Actualmente hay una cantidad enorme de formas nuevas de esclavitud que no son las formas que nosotros conocimos antes, pero que son tan o más crueles que las anteriores. Entre ellas, la más importante es lo que Naciones Unidas ha llamado la trata de personas y el tráfico de personas, ¿no? La trata de personas lo que tiene que ver es básicamente con el traslado de personas sin consentimiento, por engaño, forzadas, engañadas, en algún momento chantajeadas, de un lugar a otro, a veces dentro del mismo país, a veces fuera de los países, con fines de explotación sexual o trabajo forzado. Este es un fenómeno que se está dando y se está incrementando en el mundo, de tal manera que hay una cifra que más o menos, a pesar de que es difícil conocer eso, porque eso no, como ocurre en la clandestinidad y la ilegalidad, no es fácil calcular en cuánto se da el fenómeno, pero hay un dato que da Naciones Unidas en uno de sus estudios que señala que al menos hay 4 millones de personas, de mujeres particularmente, traficadas anualmente en el mundo, que dejan a las grandes organizaciones criminales que se encargan de esto 12.000 millones de dólares por año. Esto implica que esta nueva esclavitud tiene una envergadura enorme y además es un negocio extraordinariamente grande. Pues esto explica el por qué
tenemos distintas formas. Por ejemplo, en este tráfico entran niños y niñas. Algunos de estos niños son vendidos para ser soldados para la guerra. Se calcula, Naciones Unidas dice que hay alrededor de 300.000 niños vendidos anualmente para efectos de guerra en 18 países del mundo. Esta es una cifra estremecedora realmente, ¿no? Y luego, los casos de mujeres engañadas o que en todo caso se van con consentimiento, u hombres que se van con consentimientos también, a cambio de promesas de trabajo, de mejorar sus condiciones de vida, y lo que encuentran después al final de la travesía son uso clandestino o explotador de su cuerpo para relaciones sexuales, ¿no? Es sumamente frecuente. En Nicaragua hay un tráfico muy conocido que sale del norte del país y que termina en Guatemala, por ejemplo, ¿no? En prostíbulos de El Salvador, Guatemala, ¿no? Costa Rica, según estudios, se convierte en un lugar de tránsito también, ¿no? Y algunos de los países en donde está en boga el turismo, y esto puede ser importante para Nicaragua, y la policía nicaragüense le ha dado un seguimiento muy estrecho a esto, según uno ve en los medios, es de que muchos de estos niños, por ejemplo, que son o engañados o raptados para servir como instrumentos sexuales en la pedofilia, el típico caso de pedofilia, suele ser muy usado en países en donde hay una afluencia muy grande de turismo. Hay países especializados en eso y algunos de estos lugares son buscados especialmente para eso. Las personas suelen ser raptadas, las mantienen en lugares totalmente cerrados, aislados, no suelen tener ningún tipo de derechos, ¿verdad? Y obviamente se convierten prácticamente en instrumentos totalmente tanto del secuestrador o de quien hace el negocio, como de aquellos que llegan a buscar a la persona para placer sexual, ¿no? ¿Y cuáles cree usted que pueden ser, digamos, los principales factores que han venido a incidir a que existan estos nuevos tipos de formas de esclavitud? Esto se ha analizado bastante. Uno de los fenómenos, una de las razones que está totalmente clara es precisamente la mala distribución de la riqueza en el mundo. Es decir, el fenómeno de la migración, que está muy cercano a este fenómeno de la esclavitud también, porque muchos de los inmigrantes se van y entran clandestinamente, ilegalmente a los países porque no tienen la documentación del caso. En muchos de los casos eso permite el abuso de estos indocumentados. ¿Por qué se van los migrantes y por qué se van muchas de estas personas cuando no son engañadas y lo hacen bajo su consentimiento? Pues fundamentalmente porque no encuentran trabajo, porque no tienen ningún tipo de oportunidad en su vida, y los ofrecimientos o las posibilidades que ven fuera les permite pensar que fuera del país o en otros lugares podrían encontrar esas oportunidades. Entonces hay por un lado el problema de la mala distribución de la riqueza en el mundo, la desigualdad que existe en el mundo, en donde en unos países se concentra la riqueza y en otros se concentra la pobreza, lo que hace que aquellos que tienen necesidad se busquen trasladar a los países en donde creen que van a tener más oportunidades. La relación esclava fue una de las más antiguas y crueles impuestas en las relaciones humanas. A pesar de que los tiempos han cambiado y que las formas de esclavitud no son iguales, las características continúan siendo las mismas. La esclavitud, una de las características que tiene es que la persona no es libre, ¿no? Está esclava, no puede hacer uso de su propia voluntad. Y la segunda característica es que no es igual al esclavista. Estas dos características están presentes en este tipo de fenómenos, es decir, las personas pierden su libertad, se convierten por lo tanto en un instrumento en manos de alguien que lo somete a la servidumbre, que es una característica de la esclavitud, y que por lo tanto cumple, digamos, la figura fundamental de esclavo, es decir, de alguien que ni es libre, ni puede hacer su voluntad, ni es igual a su captor, su jefe o a quien lo ha contratado.
Ahora, yo pienso que las formas de esclavitud que se han dado son múltiples. Hay testimonios, por ejemplo, en los estudios de Naciones Unidas, desde niños, por ejemplo, hay 240 millones de niños trabajando anualmente según la OIT, de los cuales 70 millones de niños son obligados a trabajar obligatoriamente y además son menores de 10 años. Entonces vos tenés el caso, por ejemplo, de niños que en ese esfuerzo exhaustivo de trabajo, ¿no?, posteriormente mueren porque no están todavía con la capacidad suficiente para asumir el trabajo forzado. Y entonces se calcula, Naciones Unidas calcula que de este número total de 240 millones de niños que son forzados a trabajar, hay 22.000 niños que mueren anualmente por trabajo forzado y exhaustivo. Muchos de estos niños son niños de la calle, que son robados, que son raptados, ¿no?, y que son obligados a trabajar. En otros casos, como yo te he señalado, son obligados también a servir de objeto sexual, ¿no?, de placer sexual. Y cuando muchos de estos niños sufren enfermedades, están enfermos por el trabajo, lo que sea, son abandonados y mueren como si no fueran personas humanas, ¿no? Es decir, las formas de esclavitud, el tratamiento de las mujeres, por ejemplo, yo creo que una de las cosas que Naciones Unidas ha tocado más fuertemente estos últimos años ha sido que una de las víctimas más grandes de la esclavitud moderna son las mujeres. Y este es un fenómeno global, o sea, se está dando en todo el mundo. Mujeres europeas de la Europa del Este, por ejemplo, son vendidas en los países de la Europa Central y de la Europa Occidental, ¿verdad?, y en cantidades enormes, ¿verdad? O son vendidas en Turquía, por ejemplo, en la ex Unión Soviética, las repúblicas balcánicas, etcétera. Muchas de estas mujeres son vendidas en distintos países, ¿verdad?, y pierden totalmente su libertad. La prostitución, en muchos de los casos que existen en Europa, en 70-80% son mujeres traídas de otros lugares y forzadas a prostituirse, ¿verdad? Esto está ocurriendo en Europa, está ocurriendo en Estados Unidos. En Europa se calcula, por ejemplo, que llegan alrededor de 120.000 mujeres al año en estas condiciones. En Estados Unidos se calcula que hay un tráfico ilegal de mujeres de alrededor de 100.000 mujeres anuales. América Latina se calcula, por ejemplo, que aporta alrededor de 500.000 de mujeres a este tráfico mundial, ¿verdad? Pero si uno ve este fenómeno en India, en la India el fenómeno es similar. Las mujeres de los países vecinos, de Nepal, etcétera, llegan, se calcula, por ejemplo, que en la India hay alrededor de 10 millones de mujeres de países vecinos ejerciendo la prostitución en las principales ciudades indias, ¿verdad? Y si hablamos de África, es decir, este es un fenómeno que está extendido realmente a todo el continente, por ejemplo, a todos los continentes. China, en el año 2000, liberó a más de 100.000 mujeres que estaban retenidas ilegalmente y retenidas contra su voluntad en prostíbulos de China. En un año, 100.000 mujeres, 110.000 mujeres. O sea, estamos hablando de un fenómeno global que va en crecimiento y que afecta fundamentalmente a las mujeres, ¿verdad? O sea, esta es la gravedad del... Ahora, de una forma así general, ¿qué otras formas de esclavitud hay aparte de las que usted nos ha explicado? Bueno, yo diría que estas son las formas de esclavitud fundamentales, ¿verdad? Es decir, sin embargo, en los registros de Naciones Unidas se encuentran formas menos conocidas. Por ejemplo, se habla mucho de que dentro de las afectaciones y la vulnerabilidad de las mujeres se están dando en el mundo cada vez una cantidad muy grande de matrimonios forzados, es decir, mujeres que son vendidas para casarse sin su voluntad, ¿no?, y que son trasladadas, por lo tanto, de un lugar a otro